Muchos dicen creer en Dios, pero cuando llega el momento de demostrarlo con acciones, se esconden. Hoy vas a descubrir un texto sagrado que fue ocultado durante siglos. Un evangelio poderoso, escrito por una mujer que caminó al lado de Jesús y fue testigo de secretos que nadie más vio. Su nombre es María Magdalena, y lo que ella escribió fue borrado de la historia por la misma Iglesia. ¿Por qué? Porque su evangelio revela verdades espirituales tan profundas que podrían cambiar todo lo que crees sobre la fe, la salvación y el verdadero rol de la mujer en el plan divino. Vas a entender por qué este texto fue considerado peligroso y qué dice sobre el alma, el pecado y los verdaderos mensajes de Jesús. Este video no es solo una curiosidad religiosa, es una revelación que puede abrirte los ojos o escandalizarte profundamente. Lo que vas a escuchar aquí puede sacudir tu fe o fortalecerla como nunca antes, porque cuando la verdad sale a la luz, el alma no vuelve a ser la misma. Así que, si crees en Dios y estás buscando respuestas espirituales profundas, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y deja tu like. Y si de verdad quieres bendición en tu vida, no te quedes callado. Comparte este video con alguien más. Quien no comparte la palabra, se aleja de la bendición. Cuando uno escucha el nombre de María Magdalena, lo primero que viene a la mente suele estar contaminado por siglos de prejuicios, rumores y manipulaciones. Muchos creen, erróneamente, que fue una mujer pecadora, una prostituta redimida. Pero, ¿realmente dice eso la Biblia? Lo curioso es que ningún evangelio canónico la llama prostituta. Ese fue un estigma que surgió siglos después, impuesto por interpretaciones interesadas que buscaban ocultar su verdadero papel. María Magdalena no fue simplemente una seguidora más, fue testigo ocular de momentos que ni siquiera los apóstoles vivieron. Ella estuvo allí, al pie de la cruz, cuando casi todos habían huido. Fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y aún así, la historia decidió silenciarla. María era de Magdala, una ciudad próspera cerca del mar de Galilea. Según Lucas 8:2, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Esta cifra no debe entenderse necesariamente de forma literal, sino como una expresión simbólica de una transformación espiritual profunda. Después de ese encuentro con el Maestro, su vida cambió radicalmente. No volvió a mirar atrás. Se convirtió en una discípula fiel, valiente y profundamente conectada con lo divino. A diferencia de muchos, ella no solo escuchaba las palabras de Jesús, las comprendía desde el alma. Su relación con él era tan intensa que más adelante los textos apócrifos la llamarán incluso la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué entonces fue olvidada? La figura de María Magdalena fue tan amenazadora para la estructura patriarcal de la iglesia primitiva que hubo que reinventarla. Y así fue. En el año 591, el Papa Gregorio I pronunció una homilía que cambió todo. Fusionó a María Magdalena con la mujer adúltera de Juan 8 y con la pecadora anónima de Lucas 7. Resultado, una nueva imagen nació, una mujer arrepentida de su vida pecaminosa. Pero esa construcción no está en la Escritura, es una invención. ¿Con qué propósito? Para minimizar su autoridad espiritual, para desacreditar su voz y sobre todo, para desviar la atención de los textos que revelaban un Jesús mucho más cercano a ella que a otros discípulos. Imagina cómo habría cambiado la historia si, desde el inicio, se hubiese enseñado que María Magdalena fue la líder espiritual entre los seguidores de Cristo. ¿Qué habría pasado si las mujeres hubieran sido reconocidas como portadoras legítimas de la palabra? ¿Y si el Evangelio según María no hubiera sido destruido y censurado? En lugar de eso, nos
Vendieron la idea de que ella debía ser perdonada, cuando en realidad era ella quien traía el mensaje de perdón. Es por eso que, hoy más que nunca, debemos mirar su figura con otros ojos. No los ojos del dogma, sino los del discernimiento espiritual. María no fue una figura secundaria, fue una columna de la fe primitiva, un ejemplo de entrega total. Y esa es precisamente la clave de lo que vendrá. Porque para entender por qué su evangelio fue escondido, primero tenemos que entender quién fue ella de verdad. Y ahora que lo sabes, podemos seguir desenterrando una verdad que durante siglos se nos negó. El próximo paso de esta revelación te llevará directamente al hallazgo del evangelio prohibido. Prepárate, porque lo que fue enterrado está a punto de salir a la luz. Durante siglos, la figura de María Magdalena quedó relegada a los márgenes de la historia oficial de la Iglesia. Pero, o que muchos no saben, es que existe un texto antiguo que lleva su nombre, el Evangelio de María. Un documento que estuvo escondido en las arenas del tiempo hasta que, a finales del siglo XIX, fue redescubierto de forma casi accidental. En 1896, en una ciudad egipcia llamada Akhmim, se halló un códice copto conocido como el Papiro de Berlín 8502, que contenía fragmentos de varios escritos gnósticos, entre ellos uno que comenzaba con una conversación entre Jesús y sus discípulos, seguido de enseñanzas secretas transmitidas únicamente a María Magdalena. Pero aquí viene el detalle inquietante. El manuscrito estaba incompleto. Faltaban las primeras 6 páginas y otras 4 del medio. ¿Casualidad? ¿O alguien intentó hacer desaparecer partes específicas? Lo cierto es que lo que quedó ya era lo suficientemente poderoso como para generar incomodidad. Las autoridades religiosas no sabían qué hacer con ese hallazgo. No encajaba con la narrativa tradicional. En lugar de proclamar dogmas, el texto hablaba de revelaciones internas, del alma, del conocimiento como camino hacia la salvación. Y, sobre todo, presentaba a María no solo como receptora de esas enseñanzas, sino como líder espiritual, incluso más que Pedro. En los años posteriores, otros fragmentos similares fueron encontrados en Nag Hammadi, una localidad egipcia que se convirtió en el epicentro de los evangelios prohibidos. Allí aparecieron textos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe y el de la verdad. Pero el de María tenía algo único, una voz femenina, fuerte y autorizada. Eso, para la estructura patriarcal dominante, era inaceptable. Por eso, el Evangelio de María no fue incluido en el canon bíblico, y más que eso, fue silenciado, archivado, ignorado, como si nunca hubiera existido. Solo unos pocos investigadores valientes se atrevieron a estudiarlo, y sus descubrimientos sacudieron el mundo teológico. El hecho de que el texto estuviera escrito en copto sugiere que fue usado por comunidades cristianas egipcias que, a diferencia de Roma, no temían dar voz a María Magdalena. Estas comunidades, influenciadas por el pensamiento gnóstico, creían que la salvación venía del conocimiento espiritual, no solo de la obediencia ciega a la autoridad eclesiástica. Para ellas María era una maestra, una iluminada, y este evangelio una guía para los que deseaban profundizar en el misterio del alma. Así, el texto fue copiado, guardado, protegido, hasta que la historia lo redescubrió. Pero la gran pregunta es, ¿por qué fue escondido en primer lugar? ¿Qué contenía que era tan amenazante para la Iglesia? La respuesta no está solo en lo que dice, sino en cómo lo dice, a quién se lo dice y quién lo recibe. Lo que sigue es una exploración directa de ese contenido, lo que quedó escrito en ese pergamino milenario y que ahora tú vas a conocer. Y créeme, no es lo que esperas. Lo primero que sorprende al leer el Evangelio de María es su tono íntimo, casi místico.
No se trata de una narrativa de milagros o hechos cronológicos como los evangelios canónicos. Este texto es una conversación espiritual, profunda, centrada en el alma, el pecado, la revelación interior y el conocimiento que libera. El texto comienza justo después de la resurrección de Jesús. Los discípulos están angustiados, confundidos, preguntándose qué hacer tras la partida del Maestro. Y es allí donde María toma la palabra, transmitiendo lo que Jesús le había revelado en privado, una enseñanza que no había compartido con los demás. Hasta ese momento, Jesús, según este evangelio, no condena el cuerpo ni el deseo humano. En lugar de eso, enseña que el alma atraviesa distintos niveles de conciencia y enfrentamientos espirituales al intentar regresar a su origen divino. Habla de potestades como la ira, la ignorancia, la lujuria y el deseo, que deben ser vencidas para que el alma se eleve. Es una visión mucho más simbólica y filosófica que legalista. No hay juicio externo, no hay castigo eterno como eje central. El pecado no es una transgresión de normas, sino una desconexión con la verdad interior. Esto rompe con toda la estructura del pecado como arma de control. El texto pone énfasis en que el reino de Dios no está en lo visible, sino en el conocimiento interior. Jesús dice, allí donde esté la mente, allí está el tesoro. Este tipo de afirmación es explosiva. Va en contra de una fe que se construyó sobre la obediencia institucional, los templos, las normas visibles. Aquí, en cambio, la fe es un despertar personal, una iluminación espiritual que no necesita intermediarios. ¿Y quién fue la portadora de esa luz? María Magdalena. Ella, no Pedro ni Juan, fue quien recibió directamente estas enseñanzas. Esto hizo temblar las bases del liderazgo apostólico tradicional. Y la parte más impactante llega cuando los discípulos escuchan lo que María les transmite, y algunos no le creen. Pedro se muestra indignado y dice, ¿acaso habló el Salvador con una mujer en secreto y nosotros no lo sabíamos? Es Tomás quien interviene para calmar los ánimos, diciendo que si el Maestro la consideró digna, ¿quiénes son ellos para cuestionarlo? Este momento es clave, no solo por el conflicto de género, sino por lo que revela la lucha entre el mensaje auténtico de Jesús y el orgullo humano. Incluso entre sus seguidores, la verdad podía ser rechazada por miedo o por ego. Y ahí está el corazón de este evangelio. El alma lucha para recordar su origen divino. El pecado no es romper una norma, sino olvidar quién eres. Y María, en este texto, no es una mujer arrepentida, sino una iniciada espiritual, portadora de un conocimiento que incomoda, que libera, que transforma. Por eso fue prohibido, porque no podía coexistir con una religión que necesitaba control. Ahora que conoces lo que dice este texto, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Por qué fue tan temido por la Iglesia? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Uno de los momentos más intensos y reveladores del Evangelio de María no es una enseñanza de Jesús, sino una confrontación directa entre los discípulos. Después de que María comparte las palabras secretas que el Maestro le habría revelado en privado, el ambiente se vuelve tenso. Pedro no puede aceptar que Jesús haya confiado algo tan profundo a una mujer y no a él. Su reacción no es solo de sorpresa, sino de resistencia. Pregunta con dureza, ¿habló realmente el Maestro en secreto contigo y no abiertamente con nosotros? En sus palabras se siente la herida del orgullo, pero también un eco de la mentalidad patriarcal que ya comenzaba a instalarse en la comunidad cristiana primitiva. Este conflicto no es un detalle menor. Es la representación simbólica de una lucha interna en la historia de la fe. El enfrentamiento entre la revelación libre y la estructura rígida, entre la intuición espiritual y la autoridad formal, entre el alma que escucha y la jerarquía que controla. Pedro representa el liderazgo institucional, el que luego daría origen al clero,
a las normas, a las estructuras. María representa la conexión directa con lo divino, la sabiduría mística, el mensaje que rompe cadenas, y por eso chocan. No se trata solo de un hombre cuestionando a una mujer, sino de dos visiones de espiritualidad enfrentadas. Lo que más duele de ese pasaje no es el conflicto en sí, sino el eco que resuena hasta hoy. Durante siglos, la voz de María fue silenciada, no por falta de verdad, sino por exceso de ella. Su mensaje era demasiado libre, demasiado interior, demasiado espiritual para una institución que necesitaba templos, reglas y jerarquías. ¿Qué pasaría si todos los creyentes supieran que pueden tener acceso directo a Dios sin intermediarios? Y peor aún, si esa enseñanza viniera de una mujer. La historia de la Iglesia muestra que cuando la verdad incomoda, se censura. Pero no todos los discípulos rechazaron a María. En el texto, Leví la defiende. Dice, si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Esta frase corta atraviesa los siglos como una espada. Es un recordatorio de que el verdadero discípulo no juzga con los ojos del mundo, sino con el corazón del Espíritu. La defensa de Leví no solo reivindica a María, sino que denuncia el orgullo que aún hoy contamina muchas comunidades religiosas. Es un llamado a reconocer la verdad, venga de donde venga, incluso si se presenta en forma femenina, fuera del templo y sin túnica clerical. Este conflicto interno entre los apóstoles no es un escándalo, es una advertencia. Nos muestra que incluso los más cercanos a Jesús podían cerrar los oídos por orgullo, y nos invita a mirar con humildad y discernimiento las voces que fueron silenciadas. María Magdalena no fue rechazada por error, fue rechazada por el miedo que su luz provocaba. Ahora que entiendes esa tensión, estás listo para dar un paso más profundo. Descubrir cuáles fueron exactamente las enseñanzas de Jesús que ella recibió y que incomodaron tanto. Lo que diferencia el Evangelio de María de todos los demás es la profundidad con la que trata el alma humana. A diferencia de los textos canónicos, que muchas veces enfatizan la obediencia externa, los milagros o las leyes morales, este Evangelio se adentra en los rincones más ocultos del ser interior. Según el testimonio de María, Jesús le enseñó que el verdadero pecado no es romper normas religiosas, sino actuar desde la ignorancia espiritual. La salvación no se alcanza por seguir reglas externas, sino por un proceso de conocimiento y despertar. Jesús no vino a imponer ritos, vino a recordarnos quiénes somos en lo profundo. En uno de los pasajes más impactantes del texto, María describe una visión en la que el alma asciende al cielo, pasando por diferentes niveles o potestades. Cada una de estas fuerzas, deseo, ignorancia, ira, entre otras, intenta retener al alma, mantenerla atrapada, pero el alma, fortalecida por el conocimiento recibido, responde a cada entidad con sabiduría, demostrando que ha comprendido su verdadero origen. Este camino místico es una metáfora poderosa. Muestra que la lucha por la salvación es interior. Es una batalla contra las voces que nos alejan de nuestra esencia divina. Es un proceso de liberación, no de condena. Para Jesús, según el Evangelio de María, el reino de Dios no es un lugar físico, ni un futuro lejano, ni un premio para los que se portan bien. El reino está dentro de cada uno, en el despertar de la conciencia. Cuando le preguntan sobre el pecado, él responde, no hay pecado. Ustedes son los que hacen existir el pecado cuando actúan según la naturaleza de la fornicación. Esta frase, más que polémica, es profundamente transformadora. Jesús está diciendo que el pecado es una ilusión creada por la desconexión con el espíritu y que al volver a la verdad interior, esa sombra desaparece.
Este tipo de enseñanza no podía ser aceptado fácilmente por una religión en formación, que necesitaba establecer autoridad, reglas y estructuras de control. Si el alma es libre, si el conocimiento es suficiente para la salvación, entonces, ¿para qué sirven los templos, los rituales, los jerarcas? El Evangelio de María rompe con todo eso, propone una espiritualidad viva, íntima, personal, una fe que no necesita muros ni permisos. Por eso incomoda, porque empodera, y no desde el orgullo, sino desde la verdad. María recibió de Jesús no un código de leyes, sino una llave para despertar almas dormidas. Y es justamente eso lo que hace de este Evangelio algo tan poderoso: su capacidad de hablarle al corazón del creyente moderno. No importa si eres hombre o mujer, religioso o espiritual. Este mensaje resuena en lo más profundo de todo aquel que alguna vez se preguntó: ¿hay algo más? María dice que sí, que hay una luz dentro de ti, que no estás separado de Dios, que tu alma puede volver a casa. Pero, claro, un mensaje así tenía que ser enterrado, y esa sepultura espiritual la veremos desenmascarada en el próximo tema. ¿Por qué la Iglesia prohibió este texto? Cuando pensamos en censura religiosa, muchos imaginan persecuciones brutales, hogueras y castigos públicos. Pero la censura más peligrosa no es la que quema libros, es la que decide qué textos se leen y cuáles no, qué se considera inspirado y qué se descarta. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el Evangelio de María. No fue destruido por completo, pero sí eliminado del canon bíblico, declarado herético y luego silenciado por siglos. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué contenía que provocaba rechazo? La respuesta es sencilla y brutal. Su mensaje desmantelaba el poder de la estructura eclesiástica desde 1900. Sus cimientos. El Evangelio de María presentaba una espiritualidad que no dependía de templos, jerarquías ni rituales oficiales. En lugar de promover la obediencia a figuras externas, enseñaba que el alma podía conectarse directamente con la verdad divina a través del conocimiento interior. Y como si eso no fuera suficiente, ese mensaje fue entregado a una mujer que, según el mismo texto, entendía las enseñanzas de Jesús mejor que los otros discípulos. Para una iglesia en formación, que ya se estaba organizando de manera patriarcal y jerárquica, eso era intolerable. No podían permitir que el liderazgo espiritual estuviera en manos de alguien como María Magdalena. Además, este texto circulaba entre comunidades gnósticas, un grupo cristiano primitivo que fue declarado enemigo por los padres de la Iglesia. Los gnósticos creían que el conocimiento espiritual, la gnosis, era la clave de la salvación, y no la obediencia ciega o los sacramentos físicos. Ellos hablaban de la luz interior, de la divinidad en el ser humano, y cuestionaban la idea de un Dios castigador. Para los líderes institucionales, estos grupos eran una amenaza a la unidad y al control. El Evangelio de María, con su enfoque gnóstico, se convirtió automáticamente en una pieza peligrosa del rompecabezas. No es coincidencia que los primeros concilios cristianos, como el de Nicea en el año 325, se enfocaran en definir qué debía ser creído y qué debía ser condenado. Fue en esos momentos cuando la Biblia fue moldeada según intereses políticos y teológicos, y textos como el de María fueron simplemente excluidos, no porque fueran falsos, sino porque no encajaban con el proyecto de poder que se estaba construyendo. A lo largo de los siglos, teólogos y líderes espirituales han admitido que muchas decisiones sobre el canon no fueron puramente espirituales, sino estratégicas. Y el Evangelio de María fue una víctima de esa estrategia. Pero por más que se intente silenciar la verdad siempre encuentra una forma de resurgir. Hoy, siglos después, ese texto vuelve a ser leído, estudiado y compartido,
no por rebeldía, sino por hambre de profundidad espiritual, porque hay millones de personas que ya no se conforman con respuestas superficiales. Y si estás viendo este video, probablemente seas una de ellas. Ahora que entiendes por qué la Iglesia lo prohibió, es momento de mirar más allá del poder y hacia el mensaje. Y eso nos lleva a una pregunta esencial. ¿Podría María Magdalena haber sido una verdadera líder espiritual en la Iglesia primitiva? Cuando hablamos del cristianismo primitivo, muchas veces imaginamos a un grupo de hombres rodeando a Jesús, predicando, sanando y fundando comunidades. Pero esa imagen está incompleta. Desde sus inicios, las mujeres estuvieron profundamente involucradas en la expansión del mensaje de Jesús. Ellas financiaban, organizaban, enseñaban, profetizaban y en algunos casos incluso lideraban. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la consolidación de una estructura patriarcal en la Iglesia, sus nombres y sus voces fueron desapareciendo. María Magdalena no fue la única, pero sí fue la más evidente y por eso fue la más silenciada. En el Evangelio de María vemos a una mujer con autoridad, sabiduría y conexión espiritual directa con el Maestro. No solo entendía las enseñanzas de Jesús, sino que las explicaba a los otros discípulos. Esta figura femenina fuerte no era una excepción en los primeros años del cristianismo. En las cartas de Pablo, por ejemplo, se menciona a Febe como diaconisa, Romanos 16:1, a Priscila como maestra y a Junia como apóstol, Romanos 16:7. Sí, apóstol. Pero más adelante, los escribas comenzaron a alterar esos nombres, cambiar sus roles o simplemente omitirlos. ¿Por qué? Porque el liderazgo femenino incomodaba a las estructuras que ya se estaban cerrando sobre sí mismas. El problema no era teológico, era cultural. En una sociedad romana y judía dominada por varones, una mujer que enseñaba, predicaba y tenía seguidores era vista como una amenaza, incluso si tenía la aprobación de Jesús. Por eso, poco a poco, las mujeres fueron relegadas a la obediencia y al silencio. Lo que antes era liderazgo se convirtió en servicio. Lo que antes era sabiduría fue reducido a piedad, y María Magdalena, la testigo de la resurrección, fue transformada en pecadora arrepentida. Un personaje espiritual se convirtió en un símbolo moral, pero la verdad permanece bajo la superficie. Si aceptamos que María fue una líder espiritual, como lo sugiere su Evangelio, debemos aceptar también que el modelo actual de iglesia no refleja plenamente el diseño original. Jesús no eligió a sus seguidores por su género, sino por su corazón. Él habló con samaritanas, defendió a adúlteras, sanó a mujeres y se dejó acompañar por ellas en momentos clave de su misión. ¿Por qué entonces su iglesia habría de excluirlas? La respuesta está en el miedo. Miedo a perder el control, miedo a romper en tradiciones, miedo a aceptar que el espíritu sopla donde quiere, incluso si lo hace a través de una voz femenina. Hoy, recuperar el rol de la mujer en el cristianismo no es solo un acto de justicia histórica, es un llamado espiritual. Es reconocer que la fe no tiene género y que el alma, como enseña el Evangelio de María, trasciende el cuerpo. Las mujeres han sido guardianas silenciosas de la fe por siglos. Ahora, su tiempo de silencio terminó, y al escuchar la voz de María Magdalena a través de su Evangelio, estamos reconectando con una verdad más antigua que cualquier concilio. Pero aún hay más, porque este texto también se conecta con otros evangelios prohibidos. ¿Qué dicen esos otros escritos? Eso lo veremos a continuación. El Evangelio de María no está solo. Forma parte de una red de escritos conocidos como evangelios apócrifos o textos gnósticos, que fueron encontrados en distintas regiones de Egipto y otros lugares del mundo antiguo.
Textos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de Judas y el libro de la sabiduría de Jesucristo tienen algo en común. Presentan un Jesús más místico, más introspectivo, más interesado en despertar la conciencia espiritual de cada persona que en imponer normas religiosas. Estas obras, ocultadas durante siglos, fueron redescubiertas en 1945 en Nag Hammadi, un hallazgo que cambió para siempre el estudio del cristianismo primitivo. En estos evangelios, Jesús no habla de templos, ni de castigos eternos, ni de obediencia ciega. Habla de conocimiento interior, del alma que recuerda su origen divino, de una verdad que está oculta en lo profundo del ser humano. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, se lee: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». En el de Felipe se afirma que la verdad no viene del mundo, sino de la luz. Estas ideas resuenan con fuerza en el Evangelio de María. La conexión es evidente. Todos estos textos, aunque diferentes entre sí, apuntan hacia una espiritualidad basada en la revelación interna, no en estructuras externas. La Iglesia institucional no podía aceptar esta corriente sin perder autoridad. Porque si el alma puede alcanzar la verdad por sí misma, ¿para qué se necesita una jerarquía eclesiástica? Si el conocimiento salva, entonces los rituales, los dogmas y las prohibiciones pierden poder. Por eso estos textos fueron considerados heréticos. No porque negaran a Jesús, sino porque presentaban un Jesús demasiado libre, demasiado humano y demasiado cercano al alma individual. Un Jesús que no quería ser adorado, sino comprendido, que no exigía obediencia, sino conciencia, que no buscaba templos, sino corazones despiertos. El mensaje oculto de todos estos textos es uno: tú no estás separado de Dios. La caída no es un castigo, sino un olvido. Y el pecado, como también dice el Evangelio de María, no es una ofensa externa, sino una pérdida de conexión con la verdad. Esta visión rompe con siglos de doctrina, pero al mismo tiempo rescata una espiritualidad profunda, honesta y transformadora. Los gnósticos no eran herejes en el sentido moderno, eran buscadores, hombres y mujeres que no se conformaban con lo que les decían, que querían experimentar a Dios desde adentro. Y eso, en su momento, fue considerado peligroso. Hoy, gracias a estos descubrimientos, estamos ante una oportunidad única: volver a escuchar voces que fueron silenciadas, redescubrir enseñanzas que estuvieron ocultas y confrontar nuestras propias creencias. Si el Evangelio de María es real, si sus conexiones con otros textos gnósticos son verdaderas, entonces nuestra comprensión de Jesús, del alma y de la salvación puede cambiar radicalmente. Pero, ¿estamos listos para ese cambio? Esa es la pregunta que te dejo antes de pasar al próximo punto. ¿Cómo este evangelio olvidado puede influir en nuestra fe actual? Lo veremos enseguida. En una época donde la espiritualidad parece estar dividida entre el fanatismo y la apatía, el Evangelio de María emerge como un llamado urgente al corazón del creyente moderno. Este texto olvidado no solo expone una enseñanza distinta, sino que nos invita a revisar nuestras creencias más profundas. ¿Qué pasa si hemos entendido mal el mensaje de Jesús todo este tiempo? ¿Y si el reino de Dios no es una promesa futura, sino una realidad que habita ya dentro de nosotros? Esta perspectiva puede sacudir nuestras estructuras, pero también puede liberarnos espiritualmente como nunca antes. Hay muchas personas que, aunque asisten a iglesias, sienten un vacío, cumplen reglas, repiten oraciones, pero no sienten a Dios de forma viva. Este evangelio propone una fe basada en la conexión interior, en el despertar del alma, en la comprensión de que la verdad no se impone desde fuera, sino que nace dentro de ti. María Magdalena no ofrece dogmas, ofrece revelación.
Y lo que Jesús le confió no fue un nuevo código moral, sino una forma radical de ver la vida espiritual como un viaje de regreso a la verdad interior. ¿No es eso lo que muchos están buscando hoy? Vivimos tiempos donde cada vez más personas abandonan la religión institucional, pero no dejan de buscar a Dios. Este evangelio habla precisamente a esos corazones, a los que no se conforman con respuestas simples, a los que intuyen que hay algo más, algo que no les han contado del todo. Y es aquí donde el Evangelio de María cobra fuerza, no como un reemplazo, sino como una llave que abre una puerta olvidada en nuestra fe. Nos muestra que seguir a Jesús no es repetir fórmulas, sino transformar el alma. No es mirar al cielo, sino descender a lo más profundo de uno mismo. Este mensaje puede ser transformador, pero también incómodo, porque implica asumir responsabilidad espiritual. No basta con obedecer, hay que comprender. No basta con rezar, hay que escuchar. No basta con creer, hay que despertar. El Evangelio de María nos confronta con una fe madura, donde cada uno es responsable de su propia evolución espiritual. Ya no se trata de miedo al infierno, sino de sed por la verdad. Ya no se trata de ganarse el cielo, sino de recordar que el cielo empieza en el corazón que ha sido iluminado. Por eso, sí, este evangelio puede cambiar nuestra fe hoy, no al margen del cristianismo, sino desde su raíz más profunda. Puede devolvernos a un Jesús vivo, no institucionalizado, a una María Magdalena luminosa, no silenciada, a una fe consciente, no automática. Pero para que eso ocurra, debemos estar dispuestos a mirar lo que fue escondido y dejar que esa luz penetre donde antes hubo oscuridad. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despertando. Pero aún queda una última revelación, y quizás la más impactante de todas. ¿Qué fue lo que solo María entendió y que la Iglesia jamás quiso que supieras? A lo largo de todos los textos gnósticos y especialmente en el Evangelio de María, hay una constante que llama la atención. Jesús revela cosas a María que no revela a los demás. ¿Por qué? ¿Qué era tan especial en ella? ¿Qué entendía ella que otros no podían ver? La respuesta no está solo en su cercanía emocional con el Maestro, sino en su capacidad espiritual para comprender los misterios del alma. Jesús veía en María a alguien que no solo escuchaba, sino que verdaderamente comprendía. Alguien que no se quedaba en la letra, sino que accedía al Espíritu. En el texto, cuando los otros discípulos se llenan de miedo tras la partida de Jesús, es María quien los anima, quien les recuerda sus palabras y les comparte una visión del alma ascendiendo por los cielos, una revelación mística, simbólica, profunda. Pero lo que más impacta es que muchos de ellos no pueden aceptar que Jesús haya confiado tales verdades a una mujer. Pedro lo deja claro, le cuesta creer que el Maestro le haya dicho algo a ella y no a él. Esa es la verdadera raíz del conflicto. No el contenido de la revelación, sino el hecho de que María fue la elegida para recibirla. Entonces, ¿qué fue eso tan especial que solo ella entendió? La respuesta parece estar en la esencia misma del mensaje de Jesús, que el reino de Dios no es un lugar, sino un estado de conciencia, que la salvación no se compra con obras externas, sino con la transformación interna, que el alma, al recordar su origen divino, puede liberarse de las cadenas del mundo material. María entendió que seguir a Jesús era un camino interior, no una doctrina, que se trataba de amar desde lo profundo, no de temer al castigo, que el pecado no es transgredir normas, sino olvidar la luz que llevamos dentro. Esa comprensión es demasiado poderosa para una religión que depende del control, porque quien entiende que Dios está dentro ya no necesita intermediarios.
María Magdalena comprendió algo que, si se hubiera enseñado desde el principio, habría cambiado por completo la historia del cristianismo. No es que ella haya tenido un evangelio diferente, es que ella captó el corazón del mensaje, mientras otros aún discutían sobre quién era el mayor entre ellos. Por eso, su evangelio fue escondido, porque su visión libera, empodera y transforma. Y tú, que has llegado hasta aquí, también has recibido esa chispa. Quizás por eso estás viendo este video, porque tu alma intuye que hay algo más, que la fe no termina en el templo, ni en la tradición, ni en el miedo, que hay una verdad que solo los que tienen oídos espirituales pueden escuchar. María la escuchó. Y ahora, tú también. Pero antes de concluir, queda un último mensaje. Una invitación a seguir despertando, a no quedarte con lo que siempre te dijeron, sino a buscar lo que Dios quiere revelarte hoy. Después de todo lo que escuchaste hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú del Evangelio de María? ¿Crees que fue un texto divinamente inspirado o una amenaza para el poder humano? Deja tu respuesta en los comentarios. Vamos a abrir un espacio de reflexión juntos, porque este canal es para eso, buscar la verdad que muchos quisieron ocultar. Y si este video tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien más, porque quien no difunde la palabra también apaga su luz. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas los próximos contenidos, porque lo que viene también puede transformar tu fe para siempre.